La Fórmula 1 no descansa este fin de semana, volvemos a tener Gran Premio, además en un circuito mítico y que suele dejar carrera muy interesante con peleas en pista, cambios estratégicos, tenemos incluso probabilidad de lluvia, o sea que no perdáis detalle de este vídeo que os voy a dar todas las claves de cómo es Silverstone y que así tengamos una buena previa al Gran Premio. Como digo siempre, pues que os sirva para disfrutarlo más, pero también recortarle alguna décima en el simulador. Y empezando como siempre con los datos que caracterizan esta pista y que lo diferencian del resto que tenemos en el calendario. Empezando por la longitud. Volvemos a tener un circuito de los largos porque venimos de circuitos pues como Mónaco, que es sin duda el más corto, Barcelona, teníamos Imola, teníamos Canadá, eran circuitos que son muy cortitos. Se cambia drásticamente, ahora tenemos uno de estos circuitos bastante largos y además la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada es muy generosa, por lo tanto ojo en la salida, que no es la frenada de la curva 1 sino que es la curva número 3 y tenemos una especie de slalom de la curva 1-2 que se pueden hacer a fondo, sobre todo en salida por supuesto, y luego una frenada fuerte de la curva 3. Se hace el efecto embudo ahí en esa curva 3 con ese zigzag que si vas por dentro en una curva luego vas por fuera en otra, así que la salida no os la podéis perder. Por supuesto yo recomendaría que no os perdieseis nada de la carrera, pero si tenemos que elegir algo que sea la salida, que suele tener bastante tensión, pilotos fuera de pista intentando recuperar las posiciones, en fin, suele haber ahí bastante lío. En cuanto a las curvas, en total hay 18, veis que está un poquito por encima de la media, que es esa línea turquesa discontinua que tenéis, pero claro, al ser un circuito tan largo hace que el ratio de curvas por kilómetro sea bastante más bajo. No está muy lejos de la media, no es un circuito de mucha recta precisamente, porque aunque este ratio de curvas por kilómetro sea relativamente bajo, las curvas son muy largas, ocupan mucho y luego al final veremos cómo hay poquitos metros realmente con el volante totalmente recto. En cuanto al reparto de curvas izquierda-derecha, hay más curvas hacia la derecha que hacia la izquierda, además casi de todo tipo, menos de baja velocidad. Hay dos curvas que son muy lentas, las dos son hacia la izquierda y luego curvas de velocidad media, ya sí que hay para ambos lados, sobre todo más para la derecha, y curvas de alta velocidad también. Es un circuito que se caracteriza precisamente por eso, por curvas de velocidad media y alta y además curvas muy largas que se enlazan unas con otras. Entonces estas dos curvitas de baja velocidad que son hacia la izquierda no caracterizan al circuito, más bien todas las demás. Así que muchas curvas de velocidad media, de velocidad alta, muy largas y sobre todo hacia la derecha. Neumático delantero izquierdo debería ser el que más sufra, aunque también se ha visto en esta época de la Fórmula 1 que sorprendentemente los neumáticos traseros sufren incluso más hasta en este tipo de circuitos. Veremos qué condiciones hay en la pista, si al final hay lluvia, que entonces caería drásticamente la degradación, si tenemos más calor del que se puede esperar. Veremos lo que pasa, pero sobre todo el lado izquierdo del coche debería ser el que más sufre en Silverstone. En cuanto a las frenadas, tenemos 8 en total que tienen que aparecer sí o sí, porque luego hay algunas levantadas de acelerador, también se tira bastante de freno motor reduciendo alguna marcha, luego la analizamos mejor con la telemetría para que lo entendáis bien, pero digamos que toques fijos sí o sí al pedal del freno, mínimo va a haber 8, además 2 de ellos son muy fuertes, digamos que es más o menos normal, pero es que si de esas 8 frenadas 2 son fuertes, las otras 6 son toques bastante leves. Por eso es uno de los circuitos en los que menos porcentaje de la vuelta se va tocando el freno. Todos estos equipos que su punto fuerte son las frenadas y recuperan quizá más energía o es más eficiente el coche o lo que sea, pues en Silverstone deberían sufrir. La temperatura de los frenos no debería ser un problema, la media como veis está bastante baja, la máxima tampoco llega a niveles muy preocupantes y la mínima sí que puede ser incluso la que más te preocupe porque lleguen a cristalizar los frenos por temperaturas muy bajas, pero no deberíamos tener ese extremo, sobre todo este año que las temperaturas, aunque haya previsión de lluvia, no son muy bajas, así que el tema de los frenos no debería ser preocupante ni por exceso ni por defecto. Los equipos podrán dedicar más aire a generar carga aerodinámica o a reducir el drag, porque luego vemos el tema de los reglajes que aquí es sumamente importante. Y hablando de reglajes, por cierto, que sepáis que esta semana en Level Up Academy hemos dado una tremenda masterclass de 1 hora explicando todos los reglajes que se pueden hacer en el F1.25. Podéis utilizar los filtros o buscar directamente la masterclass, pincháis y tenéis acceso a esa hora explicando cada uno de los parámetros. De hecho, sale tan larga esta masterclass porque la he enfocado para que, aunque no tengas ni idea, la puedas entender. Sabéis que hay cursos de mecánica, de reglajes, de telemetría, todas estas cosas, pero yo lo que quiero es daros una masterclass para que desde el principio tengáis una buena base, sepáis desde dónde partir en cada circuito, que podéis ir tocando reglajes y si luego queréis ir profundizando, pues ya os miráis los cursos, pero solo con esa masterclass podéis ir enredando ya y sabiendo lo que hacéis con los setups del F1.25, que como siempre pues está incluido en vuestra membresía, junto al resto de cursos, todas las masterclasses, el soporte para las dudas, las descargas, los setups, los certificados, todo eso. Así que si os interesa este mundillo de los reglajes, echadle un buen vistazo a Level Up Academy, que tenéis todo lo que necesitáis. Y no hay permanencia, no tenéis que estar un periodo mínimo, simplemente os suscribís cuando os apetezca, vais a ver todo el contenido en ese tiempo y cuando ya no queréis más, pues canceláis la suscripción y se acabó. Y dicho esto, seguimos con los datos del circuito de Silverstone, siguiendo por
por el otro pedal que nos quedaba, que es el del acelerador. Es un circuito en el que se va bastante porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, no es el que más, pero fijaos que está en este grupito por detrás de Spa, de Monza, de Las Vegas, que son circuitos claramente de mucha velocidad. Por tanto, aunque tengamos curvas que ocupan mucho y no tengamos tanto porcentaje de vuelta en recta, que ahora lo vemos, es un circuito en el que se puede acelerar a fondo. No porque el circuito sea recto, como digo, sino porque estos Fórmula 1 generan una cantidad de carga aerodinámica brutal y eso hace que el paso por curvas sea tan rápido y que incluso curvas que cualquier otra categoría tendría que levantar el piloto el pedal del acelerador, aquí se pueden hacer a fondo, o incluso para salir de las curvas se puede dar gas con más agresividad llegando al 100% antes. Así que todo esto hace que sea un circuito en el que es importante la eficiencia aerodinámica. Como decía, si tienes mucha carga aerodinámica vas muy bien en las curvas, pero si tienes mucho drag vas a sufrir mucho, porque lo veremos también con el esquema, que en él rectas larguísimas, pero es que ya se empiezan con mucha velocidad esas rectas que hay, entonces desde el primer momento ya estás penalizando. Por eso es tan importante esa eficiencia aerodinámica que yo mencionaba. De hecho, el porcentaje de vuelta que va en octava marcha, con los mismos reglajes, mismas condiciones en todos los circuitos, sacados del simulador, veis que es de los altos. Aunque no es un circuito de rectas muy largas, se va mucho porcentaje de vuelta en octava, precisamente por lo que os decía, porque si encaras ya una recta con mucha velocidad en sexta, pues vas a tardar poquito en encarar la octava. No es lo mismo que empezarla en segunda, por ejemplo. Y luego ya, para terminar, precisamente datos del giro de volante. Como veis, no es un circuito en el que vayamos mucho porcentaje de la vuelta con el volante totalmente recto, ni muchísimo menos. De hecho, veis que está en un término medio entre el circuito de Suzuka, el de España, que son trazados que ya hemos visitado esta temporada. Y luego, en cuanto a la media de lo que se está girando, en grados son unos 24, que no es un número tampoco excesivamente alto, lo que significa que no hay curvas de tener que meter mucho giro de volante, como puede ser, por ejemplo, Mónaco, como tendremos en circuitos tipo Hungría. No, es un circuito de dar el menor giro posible. Ahora cuando apliquemos cada una de las curvas lo entenderéis mejor, pero sí que es verdad que no se va mucho tiempo recto, se va mucho tiempo girando un poquito hacia un lado y hacia el otro. Y con esto ya terminamos todos los datos que caracterizan esta pista de Silverstone. Podemos ir haciendo ya las previsiones de quién creemos que va a ir mejor, quién creemos que va a ir peor, y ahora ya sí toca pasar al iPad para explicar cómo es el esquema, los reglajes, la telemetría, cómo está cada curva y todas estas cosas que hacemos para tener una buena previa. Este que veis es el esquema de Silverstone, además tiene un dibujo tremendamente reconocible, como siempre con sus tres sectores. El primer sector es el final de la recta de meta, que lo tenemos por aquí, curvas 1 y 2 que se hacen a fondo a muchísima velocidad y luego un tramo de velocidad muy baja. De hecho, esta curva 5, como se sale tan lento de la curva 4, se puede hacer a fondo. Por lo tanto, es un sector cortito en el que si fallas es porque has fallado sobre todo en la frenada de la curva 3, no has encarado bien la 4, pero no tiene muchos puntos de posibles errores. Luego, en el segundo sector tenemos otro final de recta, que aquí además es muy importante esa eficiencia aerodinámica que yo mencionaba, no tener mucho drag, curvas de velocidad alta y media, porque la 7 es una curva que, aunque parece una especie de horquilla, es muy ancha, muy abierta, por eso hace que no sea de tan baja velocidad, y luego todo este tramo de muchísima velocidad y que termina con estas famosísimas enlazadas de Silverstone, que va desde la curva 10 hasta la 14, por tanto es típico sector de eficiencia aerodinámica, porque si tienes mucha carga aerodinámica pero penalizas por drag, penalizas aquí, penalizas aquí, penalizas aquí, y si tienes poca carga aerodinámica porque has intentado ir con mucha velocidad punta, aquí penalizas mucho, en la entrada sobre todo de la 6 también, y sobre todo en esta serie de enlazadas. Y luego tenemos el tercer sector, que es una recta muy importante, que parece que no es muy larga, que no va a ser de mucha velocidad, pero fijaos lo abiertas que son las últimas curvas, por lo tanto ya se empieza con mucha velocidad, zona de RS, esta curva que es muy rápida también, y luego esta zona de baja velocidad y la 18 que sí, no hay ningún problema, las condiciones son óptimas, se puede hacer a fondo. Por lo tanto, es un sector de más importancia del drag. Penalizar de carga aerodinámica, tener menos de la que te conviene, te va a penalizar sobre todo en la 15, porque luego estas curvas son muy cerradas. Sin embargo, en el segundo sector es al revés. Por tanto, si vas mejor en recta, destacas en el tercer sector. Si es el caso contrario, vas mejor en curva y no tan bien en recta, el tercer sector va a ser un desastre, pero vas a ir mejor en el primero, que no tiene tanto tramo donde el drag es importante. Y si tienes un coche perfecto para Silverstone, entonces en el segundo sector va a ser donde destaques todavía más, y seguramente ni en el primero ni en el tercero vayas especialmente mal. Y luego, en cuanto a zonas de DRS, solamente tenemos dos para lo largo que es el circuito, una entre las curvas 5 y 6 y otra entre las curvas 14 y 15. Se suelen repartir los adelantamientos. Para mí personalmente me gustan mucho los de esta zona, porque si a pura frenada en la curva 15 es una curva anchísima, ahora la analizamos, permite varias trazadas, puedes intentar adelantar por fuera, por dentro, y a mí es una zona que me encanta para adelantar. Y como os decía, aunque esta recta no es excesivamente larga, proporcionalmente con el circuito, se empieza con mucha velocidad y el DRS se puede abrir desde el principio. En esta
zona sí que es cierto que no son tantos metros, pero también puedes abrir el DRS muy pronto, esta curva 5 que se hace ya a fondo, puedes apurar la frenada de la 6, pero esta 6 es una frenada en giro y jugártela con la frenada sí que es posible. De hecho, se ven adelantamientos ahí también espectaculares, porque si vas por fuera a la 6, luego estás por dentro a la 7, también es una zona muy bonita. Pero si yo me tuviese que quedar con alguna zona, quizá me quedaría con la 15. Pero ya digo, es un circuito que a mí me gusta, porque aunque puedas adelantar en zonas de DRS y lo normal sea hacerlo ahí, sí que te lo tienes que trabajar un poquito, porque esta salida de la curva 5, si vas muy pegado al piloto que llevas delante, puedes tener un problema de apoyo, porque vas comiéndote el aire sucio, luego puedes apurar también la frenada de la 6 y enlazar con la 7, y algo parecido pasa con la apurada de la frenada 15. Puedes intentarlo por dentro, puedes intentar por fuera, desde el primer momento puedes abrir el DRS, que has tenido que activarlo aquí antes de las S, pero claro, si estás aquí a 0,9, sí que es cierto que aquí vas a poder abrir el DRS, pero quizá en esta zona con el aire sucio pierdas un par de décimas, ya te pones a 1.1 y va a ser prácticamente imposible recortar todo eso en esta zona. Así que sí, hay zonas de RS, se suelen utilizar para adelantar por supuesto, pero hay que trabajarse los adelantamientos más que quizá en otros circuitos. Y ya pasando a cada una de las curvas, tenemos las primeras enlazadas, que son las curvas 1 y 2, que se pueden hacer a fondo si las condiciones son normales, y si no, simplemente habrá que levantar un poquito, incluso si quieres cuidar más los neumáticos, y por supuesto en la salida pues a fondo sin ninguna duda. La cuestión que si vas por fuera en la 1 recorre más metros, pero estás en el interior de la 2, y de hecho por aquí estarías luego ya en la zona limpia. En una trazada normal, en una vuelta lanzada me refiero, esta 1 se ataca más bien neutra, porque como veis está más cerrada al principio y más abierta al final, pero si la atacas muy pronto te puedes venir largo aquí, no llegas ni siquiera a este piano, y claro, si el coche se te abre antes del piano, pues vas a tener un problema, porque esa zona no está preparada para que tu coche vaya por ahí. Entonces se ataca neutra, que realmente es tarde para la morfología de la curva, da tiempo a abrirse un poquito, y aquí estamos a mitad de pista, no abiertos del todo, porque hay que buscar el lado izquierdo del circuito, porque llega la curva número 3. Se frena en línea recta, pero apuntando hacia afuera, importantísimo, porque si frenas en línea recta apuntando hacia adentro, te vas a quedar a mitad de pista y vas a perder tiempo. Frenando en línea recta hacia afuera, se ataca neutra hasta 3, nos acercamos un poquito a ese piano, nos abrimos para acercarnos a este de aquí, y justo cuando estamos llegando a esa línea blanca antes del piano, hay que frenar para ir redondeando y buscar, importantísimo, en esta 4, el vértice tarde. No es un piano que tengas que aprovechar sí o sí, que tengas que subirte en él de forma agresiva. No, de hecho hay algunos que lo aprovechan un poco más, otros un poco menos, pero la clave está en no buscar el vértice aquí, sino un poquito más atrás. Es decir, estar más abierto aquí para cerrarte al final, porque si la trazas neutra, aquí te vas largo. El circuito es engañoso y hace como un poquito de curva hacia adentro, entonces si la atacas tarde, te vienes perfecto aquí, y luego casi que manteniendo el giro de volante puedes trazar la 5, y esto ya se hace sin ningún problema a fondo. De hecho, en otras categorías sí que se fuerza mucho y te tienes que subir a este piano. En Fórmula 1 incluso se podría dejar un espacio, pero no se suele hacer, porque cuanto más abras la trazada, por supuesto, más rápido puedes ir. Muy interesante estas zonas de las curvas 3 y 4, porque es típico también ver ciertos paralelos. Si vas por fuera en la 3, estás por dentro en la 4, te puedes defender de otra manera. Es una zona muy bonita y además muy característica del circuito de Silverstone. Importante también, cuando hay peleas en pista, intentar mantenerte detrás del piloto al que quieres adelantar en esta zona, pues lo más cerquita posible, con la mayor velocidad, pero no es fácil, porque ahí vas forzando bastante la dirección para la carga aerodinámica que tienes, porque si encima tienes el rebufo de ese coche, tienes aire sucio, generas menos carga aerodinámica, y aquí puedes sufrir, tener que hacer ahí alguna corrección rara, y ahí ya perderías mucho tiempo. Y esta es la primera de las zonas de DRS, y además se puede abrir desde el principio de la recta. Llegamos a la curva 6, una curva espectacular, y aquí para los que estéis en el simulador hay dos opciones de tomar la curva. La más eficiente, la que vais a ver que utilizan los pilotos de Fórmula 1, pero que también es más complicada, consiste en frenar tardísimo y directamente en giro, y reduciendo marchas para buscar el piano interior aquí, y toda esta zona se hace frenando con giro. Por eso es una trazada más complicada, o una manera de tomarla más difícil, pero es más eficiente si la haces bien. Segunda opción, sobre todo para pilotos un poco más novatos que estáis en el simulador y demás, frenar en línea recta, pero hacia adentro. Frenáis así en línea recta y luego ya vais soltando y hacéis la típica técnica del trail braking, de ir soltando freno mientras vais metiendo giro. No es tan eficiente, pero es más segura, porque la mayor parte de la frenada la podéis hacer en línea recta. Esto ya, pues si queréis probar la fácil y luego poco a poco intentar adaptaros a la difícil, pues mucho mejor. A partir de ahí, habiendo atacado tarde esta curva número 6, nos
comemos, queramos o no, este piano interior de la 7, aquí se vuelve a tener que frenar porque la 7 es más cerrada y se deja que el coche fluya hacia afuera mientras vas frenando y se hace una típica trazada en V, es decir, estamos aquí pegados, nos abrimos y luego nos cerramos, por exagerarlo mucho y que veáis la forma de V. Lo que se hace es que como estamos aquí pegados, se frena, se pierde velocidad, se aleja y luego nos acercamos aquí al final para salir con la mayor velocidad posible. De hecho, el final de este piano no se suele tocar tanto, pero si aquí nos ponemos a lo mejor a 1,5 metros, 2 metros, pues aquí luego estamos como a medio metro, 1 metro, algo así, ¿vale? Por tener así las referencias más o menos. Y luego se intenta salir de aquí con la mayor velocidad posible, porque aunque veis que aquí hay otra curva que es la 8, esto se hace completamente a fondo. Lo único importante, no recorráis más metros de los necesarios, lo que estéis en el simulador sobre todo. Si venís todo el rato por fuera, pues lógicamente vais a recorrer más metros y vais a perder alguna décima ahí que no tiene ningún sentido. Siguiente tramo de recta, importante hasta la curva número 9, aquí no se puede abrir el DRS porque sería tremendamente peligroso con la curva 9 después. Es típica curva en la que se ve la carga aerodinámica y el agarre que tiene cada coche. La Fórmula 1, si todas las condiciones son perfectas, se puede hacer a fondo, apurando este piano exterior, pero en otras categorías típico tener que levantar un poquito, dar algún toquecito al freno incluso si se tiene mucho menos agarre, pero en esta Fórmula 1 actual es una curva espectacularmente rápida y muy peligrosa, que algunos se acordará de aquel año 2021 entre Hamilton y Verstappen. Y después viene la zona más mítica, yo creo que quizá incluso la más bonita que tenemos en este circuito de Silverstone, y sobre todo con esta Fórmula 1 es espectacular. Lo más habitual para trazar estas curvas, importantísimo, de verdad, el fallo más tonto que podéis cometer en el simulador sobre todo, es no empezar bien con la curva 10, que es una curva a fondo, muy abierta, que no tiene ninguna dificultad. ¿Cómo hay que empezar? Atacándola muy tarde para quedarnos aquí bien abiertos. Y de hecho, en esta Fórmula 1, esta curva 11 también se podría hacer a fondo, el problema es que luego viene la curva 12. Entonces, esto se podría hacer a fondo, pero aquí ya hay que reducir alguna marcha, dar un toquecito pequeño de freno, atacar esta 12 lo más tarde posible, nos quedamos aquí en la 13 y aquí suele estar el punto crítico, porque intentamos ya dar gas a fondo cuanto antes, ir quitando giro y si te pasas de ambicioso te vas largo aquí, empiezas esta recta con menos velocidad de la que deberías y se pierde una cantidad de tiempo tremenda. Si tienes un piloto delante está claro que no lo vas a poder adelantar aunque tengas DRS, y si tienes uno detrás pues te va a adelantar, eso sí. Entonces, importantísimo estar lo más abiertos posible en la 13, se reduce alguna marcha otra vez y se busca redondear este piano por dentro y atacar el piano de la 14 lo antes posible. No se busca estar aquí muy pegados a la derecha para luego atacar la tarde, que ojo, la curva 14 es esto de aquí, no esto, sino que se busca abrirse cuanto antes, te tiras a este piano y aquí ya intentas enderezar el coche para poder tener mayor salida de curva, mejor tracción con el volante recto, y aunque te vayas yendo hacia afuera, luego ya vas a tener tiempo de corregir, girar un poquito a la izquierda y mantenerte en el circuito, lógicamente. Pero no intentas, justo cuando te subes en ese piano, girar al otro lado, no. Enderezas el volante, intentas mantener el apoyo en las 4 ruedas, ahí das gas y cuando el coche está más estabilizado te da tiempo a girar un poquito hacia la izquierda y ya mantenerte en pista. Una zona preciosa y espectacular desde la curva 10 hasta la curva 14. Por eso decía que es muy complicado mantenerte pegado a un piloto, aunque le quieras adelantar en esta recta, porque aquí la carga aerodinámica es fundamental. Pensa que se hace a más de 200 por hora, y entonces claro, pues es una locura esta zona. Luego justo llegamos a la curva número 15, una curva larguísima, muy diferente a las curvas que solemos encontrarnos, incluso en circuitos de Fórmula 1, se frena tardísimo y hay que ir buscando el piano muy tarde. El error más típico, venirte por aquí, no atacarla tarde o dar gas demasiado fuerte y venirte largo por aquí. Sobre todo en entrenamientos libres, seguro que vemos a algún piloto venirse por aquí. Si le dais al simulador, seguro que os ha pasado alguna vez por intentar ser demasiado agresivos. Es clave estar bien apoyados en este piano. Y en las vueltas de clasificación, cuando llegue el sábado, fijaos en cuánto aprovechan este piano unos y otros. Porque si te subes simplemente a la línea blanca de aquí, te has dejado tiempo, y si te vas largo pues es que has apurado demasiado o has arriesgado demasiado. También una zona muy interesante y como os decía, aquí se llega con DRS, por lo tanto si te cubren el interior tú puedes intentar alargar la frenada y buscar el adelantamiento por fuera, porque luego aquí
es una ligerita curva hacia la izquierda y tú estarías por dentro. Es una zona muy bonita y que tenemos un tramo muy pequeño de recta hasta la curva 16. Si fuiste capaz de mantenerte por fuera en la 15, aquí vas a ir por dentro y ya esta zona debería ser tuya. Frenada muy fuerte en una situación normal. Y para mí lo más bonito no está tanto en la 16, sino en la 17 y en la 18. Esta curva 16 no hace falta atacarla muy tarde para estar abierto a la 17, no es ese estilo de curva, se ataca más o menos neutra, nos mantenemos a mitad de pista intentando abrir un poquito. Aquí hay que levantar sí o sí, no golpe de freno, sino simplemente levantar un poco. Y esta 17 se hace y se va alargando para que toda esta zona se haga prácticamente manteniendo el giro volante. Si en clasificación o en libres o incluso a vosotros mismos en el simulador veis que hay que hacer muchas correcciones, que hay que hacer algún contravolante, que hay que ir metiendo golpes de giro, eso significa que o el piloto no está haciendo todo lo constante que debería, o que el reglaje no es el adecuado, o cualquier historia por el estilo. Lo mejor es hacer todo esto con prácticamente el mismo giro de volante, apurando este piano, y luego en clasificación hay quien sigue con esa inercia y se va más largo, quien intenta apurar y quedarse más pegado a la parte interior para recorrer más metros, porque la línea de meta está muy cerca. Entonces, abriéndote, vas a conseguir más velocidad, pero recorres más metros. No te sale tan rentable como si fuese una vuelta lanzada. Así que es típico ver cómo en clasificación algunos fuerzan un poquito más la dirección para pasar por el centro de la pista o incluso más pegados a la derecha y no tanto por encima del piano. Esto también depende mucho del estilo de cada piloto y de la confianza que tengan con el coche, por supuesto. Y con todas estas zonas ya os habréis ido dando cuenta de lo que yo os decía al principio con los datos, que si hay algunos golpes de freno que aparecen sí o sí, otros que son solamente levantadas del acelerador, pues eso lo podemos analizar también perfectamente con la telemetría, que la tengo por aquí preparada. Y esto es el panel que yo os suelo enseñar siempre, que es el más clásico para analizar telemetría: velocidad, marchas, revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante. Se empieza la vuelta con giro de volante derecha e izquierda de las curvas 1 y 2, pero sin levantar el pedal del acelerador y por supuesto sin llegar a frenar. Para la 3 sí que hay que frenar bastante, luego pequeño golpecito de freno para la 4 y fijaos en la de giro que hay que meter. Aquí es la curva para la que más hay que girar. Después, tramo a fondo, tenemos aquí esa frenada tan difícil que yo os decía de la curva 6, que luego venía con la 7, que era una horquilla grande hacia la derecha, y luego todo este tramo es a fondo, pero si os fijáis en la velocidad hace como una especie de vaivén aquí, porque no hay que soltar el acelerador, no hay que frenar, pero hay que girar bastante. Eso es la curva número 9, y por eso es tan importante tomar estas curvas con el menor giro posible, porque cuanto más gires, más va a caer la velocidad. Aunque tú vayas a fondo y te creas que estás ganando mucha velocidad y demás, cuanto más gires, más deforman los neumáticos y más velocidad vas a perder. Por eso, ya no solo aquí que se ve claramente, sino incluso en las siguientes enlazadas, que son un lado y otro con pequeñísimos toques de freno, ahí es importante meter el menor giro posible, siempre que te permita mantenerte dentro de la pista, lógicamente, y no perder mucha velocidad. Así que ya veis un circuito en el que hay, podríamos decir, 3-4 toques de freno más o menos importante y luego algunos toquecitos muy débiles que simplemente te sirven para enroscar un poquito el coche y meterlos en curva. Y eso es uno de los aspectos clave respecto a los reglajes, de lo que vamos a hablar ahora mismo. Que como siempre me traigo aquí estos cochecitos que me sirven para explicarme mejor. Es un circuito de carga aerodinámica alta o media alta, depende de lo que se pueda permitir cada uno. Si tenemos más carga aerodinámica, vamos a generar más carga en general, por supuesto, y eso nos va a permitir pues tomar las curvas con más velocidad, porque generamos más apoyo de los neumáticos sobre el asfalto, todo esto que ya sabemos. A cambio, tienes más drag y penalizas en recta. ¿Por qué es un circuito donde la eficiencia aerodinámica es tan importante? Porque todo esto es a fondo, así que esta recta, aunque sea larga, se empieza con bastante velocidad y todo esto también es a fondo. Esta recta no es muy larga, pero la 5 es muy rápida, aunque la 4 sea lenta. Todo esto es a fondo, por lo tanto el drag en toda esta zona es clave. Pero si no tienes suficiente carga aerodinámica, aquí penalizas y luego aquí vas a tener que levantar mucho más, forzar más los neumáticos, sobrecalentarlos más. Pero claro, si luego tienes mucho drag, en toda esta zona vas a penalizar. Y ya no digo a final de recta aquí, no, desde el principio. Porque esta curva 13 no es de tanta velocidad como la 9, por ejemplo, pero aún así es de mucha velocidad. La 14 si es a fondo, entonces ya se empieza con mucha velocidad. Y si tienes poca carga aerodinámica, sufres en la 15. Entonces es constantemente eso. Si tienes mucho drag, sufres aquí. Pero si tienes poca carga aerodinámica, sufres aquí. Si tienes mucha eficiencia aerodinámica, significa que para el poco drag que estás generando,
estás consiguiendo mucha carga aerodinámica. Entonces, lo que tienen que buscar los equipos sobre todo es eficiencia aerodinámica. Si eso lo consigues con tu paquete de carga media, aunque sea metiéndole más incidencia a los alerones, bien. ¿Que lo consigues con un paquete de un poquito más de carga? Pues tienes que ir a por ese, porque la eficiencia aquí es absolutamente clave. Y otra clave también respecto a la aerodinámica es cargar el alerón delantero. Sí o sí. No es un circuito en el que busquemos un balance aerodinámico equilibrado, es decir, generar más o menos lo mismo delante que detrás para que los 4 neumáticos estén ahí. No queremos tampoco un balance atrasado para que el coche tienda a subvirar o sea más estable, porque aquí pierdes muchísimo tiempo. Cuando decimos que queremos mucha carga aerodinámica, para la curva 6, por ejemplo, que se va enroscando, para la curva 9, por supuesto, para las enlazadas, para la 15... Lo que buscamos es que en cuanto metamos un poco de giro, el coche nos responda, con los neumáticos delanteros, lógicamente, que son los que dirigen el coche de un lado y a otro. Y además a mucha velocidad, que es donde es más importante todavía la aerodinámica. Si tú en un coche de Fórmula 1, cualquier tipo de fórmula realmente, cargas mucho el coche, pero atrasas el balance aerodinámico, lo que va a pasar es que generas mucho apoyo atrás y mucho menos adelante. Y eso, en curvas rápidas como la 9, se traduce en subviraje, es decir, el coche te gira menos de lo que tú quisieras. Entonces, ¿para qué quieres tener tanto apoyo en los neumáticos si la mayoría se va para atrás y eso va a provocar subviraje? Si el coche te subvira, vas a tener que meter más giro, vas a forzar más los neumáticos y no te va a salir. Lo que tienes que hacer es levantar el acelerador para que el coche te responda mejor. Pues entonces, ¿para qué estás consiguiendo tanta carga aerodinámica si al final vas a tener que levantar? Tú necesitas, sí, que haya mucha carga aerodinámica, pero que sobre todo te respondan los neumáticos delanteros en circuitos y por eso se adelanta tanto el balance aerodinámico. Otra cuestión, el de las suspensiones. En el Red Bull Ring, en Austria, decíamos que era uno de los circuitos más complicados porque tenías subidas, bajadas, baches, peraltes, tenías de todo. Silverstone es más tranquilo. Es un circuito que además se suele conservar bastante bien, sin excesivos baches, aunque alguno hay. Los pianos son bastante horizontales la mayoría, no hay cambios de pendiente muy bruscos. Entonces, para los equipos es mucho más sencillo el reglaje de las suspensiones y para la aerodinámica también. Porque la aerodinámica lo que quiere es que el coche vaya muy bajito para generar más carga con el suelo y el difusor y que no se balancee mucho a un lado y a otro, para que el alerón esté lo más horizontal posible, el delantero y el trasero, y así se genere mejor carga aerodinámica o mayor carga aerodinámica sin generar tanto drag y todo esto. Entonces, los equipos que sufrieron mucho en Austria, que no podemos saber exactamente por qué es, pero que puede ser por las suspensiones, como es el caso de Red Bull, como es el caso de Mercedes, aunque circuitos de tanta curva rápida no les vengan especialmente bien, si no tienen el problema de las suspensiones y ese problema de las suspensiones fue el principal en el Red Bull Ring, aquí pueden ir un poco mejor. Veremos, por supuesto, pero para mí sería un indicio claro de que el problema, por ejemplo, de estos dos equipos estuvo precisamente en eso de las suspensiones. Y luego, en cuanto a los frenos, y ya con esto terminamos el repaso de los reglajes, es un circuito con dos cuestiones. Una, no tenemos que dedicar mucho aire a refrigerar los frenos, por lo tanto, no dedicas aire a que choque directamente ahí contra los discos y todo, lo puedes dedicar, pues lo llevas al suelo para generar carga, lo llevas a los pontones para reducir el drag, lo llevas a los alerones, sobre todo al alerón trasero, para que genere más carga. En fin, aumentas la eficiencia, que es importante. Y segunda cuestión, es mejor en términos generales atrasar el balance de freno, lo que significa que vas a frenar un poquito más de detrás que de delante respecto a lo que sería en otros circuitos. Si tú tienes un balance de freno atrasado, por ejemplo, en la curva 6 que se tomaba enroscándose poco a poco, mientras estás tocando el freno no solo estás reduciendo la velocidad del coche, sino que lo estás rotando. Entonces, con menos toque de freno, no tienes que girar tanto, ya de por sí fuerzas menos los neumáticos delanteros y el coche te va rotando. Es como girar con los traseros en vez de con los delanteros, ¿vale? Por exagerarlo mucho. Y eso que te ayuda en las 6... te ayuda también en todas estas enlazadas, te ayuda muchísimo en la 15 y entonces por eso se recomienda más bien atrasarlo. Si vais a estar los del simulador, digo sobre todo, que no os importa tocar el balance de freno, adelantarlo, atrasarlo y demás, yo personalmente lo que haría sería en este punto, en esta recta de hecho, atrasarlo para hacer esta curva mejor, todas estas enlazadas y la 15 también, y luego en este tramo adelantarlo un poquito y ya lo equilibramos más para que la frenada sea más eficiente en la 16 y en la curva 3.
consejo personal, que luego cada uno lo tome, lo deje o que por lo menos lo pruebe y vea si le gusta ese equilibrio, ¿no? Así que hasta aquí el repaso a todo lo que podíamos analizar del circuito de Silverstone. Espero no dejarme nada. Como siempre, espero vuestros comentarios, si os gusta el circuito, si no, si tenéis alguna duda o lo que sea. Y nada, no olvidéis pasaros por Level Up Academy si queréis aprender mucho más de automovilismo, tanto real como de Sim Racing, y nos vemos muy prontito haciendo un buen análisis a lo que nos deje este Gran Premio de Gran Bretaña.